Evangelio según San Juan. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron: «No». Él les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Le volvió a decir por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: «Sígueme». Hola amigos y amigas, estamos en el Evangelio de Juan. Juan, un evangelio escrito alrededor del año 95-100, un evangelio lleno de símbolos. Juan escribe cuando la comunidad cristiana ya celebra la Eucaristía desde hace mucho tiempo, celebra la Eucaristía desde hace muchos años. Preguntémonos, ¿el texto de hoy es un relato de una crónica o es un texto del cual deberemos extraer un mensaje? Sabiendo que Juan es un escritor lleno de símbolos, deberemos saber cuál es el mensaje del Evangelio de hoy. En primer lugar, sepamos que en el Evangelio de Juan, Jesús no es que se aparece, sino que se manifiesta. Juan no usa el término apariciones, sino manifestaciones, es decir, una nueva presencia de Jesús. Este texto que acabamos de escuchar es para leer la situación de la comunidad en el año 100. Juan está diciendo con este texto de qué manera hacer la experiencia del resucitado en la comunidad que celebra la Eucaristía y luego se hace Eucaristía en la vida expresada en el amor a los hermanos. Encontramos a Jesús resucitado y los pescadores que están en el mar de Tiberíades.
el primer detalle del texto. ¿Por qué Tiberíades? Normalmente se lo llama Mar de Galilea, a este mar que tiene una extensión de 12 kilómetros por 21 kilómetros. El nombre Tiberíades le viene de Tiberio, el emperador. Era una ciudad que se estaba construyendo cerca del lago. Esta indicación nos dice que la iglesia está en el mundo, un mundo gobernado por los diversos Tiberios. A este elemento de dificultad se añade la expresión mar, que siempre representa el mal, las fuerzas hostiles, las fuerzas malignas. Pero encontramos otro símbolo negativo, la noche. El primer intento de pesca sucede de noche, pero el texto dice que al amanecer Jesús está en la orilla del mar. El amanecer es el límite entre la noche y el día. Al mismo tiempo Jesús está en la orilla del mar, no está en el agua ni tampoco en la tierra seca, está en el límite. Jesús está de pie, esta es la condición del resucitado, entre el mal, expresado en el símbolo del mar, y la salvación que sería la tierra seca. El resucitado no elimina ni la noche ni el mar. Esto significa que no elimina la negatividad de la vida, del trabajo apostólico, el sufrimiento, el dolor, la tragedia permanecen. Dios no elimina la noche, pero está ahí como diciéndonos que la noche no invadirá la luz para apagarla definitivamente. O dicho de otro modo, el mar, es decir, el mal, no inundará la tierra seca. Jesús tiene frente suyo una comunidad que ha trabajado toda la noche. Es la iglesia que hace lo que puede sobre el mar. La iglesia está inmersa en el mar para recuperar a los hombres. Esta es la pesca. La iglesia hace lo que Jesús le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres. Ser pescadores de hombres, significa sacar a los hombres de este lugar maligno. Sacar del mar significa esto, sacar de un lugar maligno. Luego la indicación de los discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos? Eran 7. El número 7 es casi diríamos más que 12, porque indica la totalidad. Está indicando a la iglesia de todos los tiempos. ¿Quiénes son estos discípulos? Pedro, el cabeza dura, podríamos decir. Luego Tomás, el gemelo, el mellizo, de quien va y quien viene. Natanael, que es aquel de corazón puro. Los 2 hijos de Zebedeo, que son los fanáticos. Y otros 2, que no tienen nombre, podríamos decir, los cristianos anónimos. Aquí están todos, estamos representados todos. El texto dice que Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos responden: vamos también nosotros. Lo que mueve a los discípulos, a los demás, a ir a pescar, no es un mandato de Pedro, sino el ejemplo de Pedro. Pedro es quien toma la iniciativa. Toda comunidad necesita la autoridad, pero la autoridad no es el que manda, es el que da. El ejemplo, sobre todo, es la caridad. El trabajo de los apóstoles es una parábola de lo que hacemos en nuestra actividad cotidiana. Nuestro trabajo es para dar a la humanidad una vida realmente digna. Y el texto dice que trabajan de noche, y en ese momento, trabajando de noche, no pescaron nada. ¿Qué significa esto? Trabajan a su manera y sin Jesús. Por eso Jesús va a decir: quien permanece en mí y yo en él, entonces solamente de ese modo da muchos frutos. Continúa el texto diciendo que al amanecer, Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. La traducción no corresponde al texto original griego. Esta expresión, ¿tienen algo para comer?, no sería así, no es algo para comer, sino algo para poner junto al pan, lo que se llama el companaje, algo para poner junto al pan. Esto significa que el pan ya está, el pan es Jesús.
pero pide lo que acompaña al pan. ¿Y qué es esto? Es la respuesta a su amor. Como si dijera, si no se unen a mí, unidos al pan, no pueden hacer nada. Ante la pregunta de Jesús, los discípulos responden que no. El Evangelio fue escrito 70 años después de la muerte de Jesús. Pero hoy nosotros como iglesia nos preguntamos, ¿qué podremos decir? Ellos dijeron no. Nos preguntamos, ¿estamos unidos al pan, que significa alimento, vida que busca solo el bien de la humanidad? ¿O más bien somos una iglesia autorreferencial que busca a todas costas defender sus dogmas, su doctrina? Luego Jesús que dice a sus discípulos, tiren la red a la derecha. La derecha es lo bello, lo bueno, es la parte digna. Esto quiere decir que Jesús está indicando que deberemos trabajar sobre lo bello, sobre lo bueno y rescatar desde ahí lo bello que cada persona tiene. Luego está la indicación de los 153 peces. ¿Cuántos peces sacan? 153. No es un dato de una crónica. Esto responde, según algunos, a lo que se llama la gematría. Y entonces esto 153 en gematría significaría finalmente la expresión los hijos de Dios. Esto quiere decir el 153. También hay otra interpretación plausible. Se pensaba en tiempos de Jesús que las naciones del mundo eran 153. Entonces este 153 puede representar a toda la humanidad. Estos 153 no se comieron. Son aquellos que, gracias al esfuerzo y al trabajo de los apóstoles, han creído en Jesús, han llegado a ser hijos de Dios y están unidos a la comunidad cristiana celebrando la Eucaristía. Una indicación más. ¿Quién reconoce a Jesús? El discípulo amado. El discípulo amado reconoce a Jesús. El discípulo amado es el discípulo fiel que ha conocido el amor de Cristo. Y luego Pedro va. El discípulo amado es el discípulo al que Jesús amaba, y entonces el discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Él dijo, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo que llevaba puesto, y se tiró al agua. Este es un dato un tanto extraño. Alguien para tirarse al agua se saca la túnica, en cambio Pedro se pone la túnica, se pone el vestido. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de ser revestidos de Cristo, es una referencia bautismal. Y escuchemos lo que dice la carta a los Colosenses capítulo 3. Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. De esto debemos estar revestidos nosotros. Por lo tanto, aquí hay una referencia directa a lo que significa el bautismo. Y luego encontramos que Jesús tiene sobre las brasas un pescado. La palabra pez en griego, ixis, es una palabra que nos da pie para un acrónimo, es decir, un escrito de tal manera que así a lo largo podamos expresar la identidad de Jesús, que es el Hijo de Dios y Salvador. Entonces nosotros somos peces, pescados del mundo por medio del bautismo. El bautismo nos saca del agua a una vida nueva en Cristo, en la que entonces somos alimentados por Él mismo en cada Eucaristía. Hasta la próxima.